En esta ocasión hablaremos de Mercedes Marín del Solar. La presentación corre a cargo de Rebeca Marroquín para la materia de Literatura, Historia y Sociedad. Mercedes Marín del Solar nació en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1804. Fue hija de Gaspar Marín, el primer secretario de la primera Junta Nacional de Gobierno, y de Luisa Recabarren. Debido al trabajo de su padre, ella no pasó sus primeros años junto a sus padres, sino que estuvo a cargo de Mercedes Guerra. Junto a ella vivió una infancia feliz. Ambas se querían mucho a tal grado de que su estadía se prolongó hasta la muerte de la señora Guerra. Vivir con la señora Mercedes Guerra fue fundamental para su educación y para su primer acercamiento con la literatura. El arte siempre formó parte de su educación. Su padre, Gaspar Marín, le enseñó francés e italiano, mientras que aprendió canto, piano, vihuela y clavel gracias a don Agustín Vidal. Su interés por la literatura creció con los años, pues a los 14 años escribió su primer poema. El tema era la independencia de Chile. Las lecturas fueron fundamentales para Marín del Solar, pero también la correspondencia que mantenía con Andrés Bello, Ventura Blanco, Encalada y su hermano Ventura Marín. Su nombre comenzó a ser conocido en la escena cultural santiaguina, gracias a las tertulias literarias que ofreció en su hogar junto con su marido José María del Solar, y por sus dos primeras publicaciones, Inscripción grabada en la muralla del jardín de una casa de campo y Letrillas. Sin embargo, fue su Canto fúnebre a la memoria de don Diego Portales, inspirado en el asesinato de Portales. El escrito la consagró en las letras chilenas. Esta elegía causó gran impresión entre los lectores, quienes quisieron conocer al autor escondido tras el seudónimo de Por una señora chilena. Mercedes Marín del Solar siempre se mantuvo en lucha por la educación de la mujer. Ella colaboró con la Sociedad de Instrucción Primaria y también redactó un plan de estudios que serviría de prototipo para planes futuros. Además de escribir poesía, también hizo leyendas, biografías y ensayos. Abro cita. Algunos de ellos fueron recogidos en el libro publicado por su hijo en 1874, Poesías de la señora doña Mercedes Marín del Solar. Para continuar con la presentación, pasaremos al análisis del poema La existencia de Dios de Mercedes Marín del Solar. La existencia de Dios. El universo es Dios, dice Limpio. ¿Qué otro tiempo dijera? Dios no existe. De humana corrupción gemido triste, de la frágil razón honro extravío. La luz, la tierra, el sol, el monte, el río, el prado que de flores se reviste, el aire, el ancho mar, tú lo hiciste, oh Señor, con tu inmenso poderío. Pero toda esa gran naturaleza a sí misma se ignora y al potente autor de sus arcanos y belleza. Solo al hombre, ser libre, inteligente, Dios reveló su nombre y su grandeza, y el necio huye de Dios ciego y demente. En este soneto hallamos una medida de los versos de 11 sílabas, por lo tanto tenemos un endecasílabo. Asimismo encontramos una rima abrazada. Por otro lado, tenemos una enumeración que va de lo general a lo particular, muy parecido al primer sueño de Sor Juana. Abro cita. Piramidal funesta de la tierra nacida, sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. También el poema tiende a las descripciones y a lo narrativo, como si nos contara una historia, propio de las enunciaciones. Sin embargo, el tema central es Dios, la posibilidad de creer en Él, la grandeza de Dios que está a la vista de todo ser humano, pero aún no logramos ver a ese Dios, como esta contraposición de que Dios está ahí, en todo lo que nos rodea, aunque no lo logramos ver. Está en todo, pero al mismo tiempo eso se ignora. En la primera estrofa abro cita. El universo es Dios, dice Lipio.
Que otro tiempo dijera, Dios no existe, de humana corrupción gemido triste, de la frágil razón hondo extravío. Cierro cita. Acá en esta estrofa se muestra un yo lírico molesto por todo lo que el hombre no puede ver. Por otro lado, vemos una contraposición que engloba todo el poema. Esta es que todo el conocimiento de Dios el ser humano lo tiene en sus manos, pero asimismo decide ignorarlo. Sin embargo, es interesante cómo la contrariedad está desde el nombre del poema. El poema se llama La existencia de Dios y esta existencia se intenta justificar con la naturaleza y todo lo que nos rodea, pero al final hay un escucha que decide ignorar, como si fuera algo cíclico. Por otro lado, tenemos que las cosas hechas por Dios son como un símbolo, algo que demuestra la existencia de este ser y justifica la misma existencia humana. Mientras que las cosas hechas por el ser humano como un olvido a sí mismo. Dios le da la libertad y el ser humano decide no verlo. Entonces, si Dios tiene el poder de hacer todo posible, ¿por qué no les da la fe para que crean en Él? Es como si el primer principio de la vida fuera la libertad. A modo de conclusión, es interesante ver cómo en un poema que puede llegar a ser muy corto, podemos ver diferentes figuras. También los juegos de contrarios, que es muy interesante, como por un lado podemos ver que nos dice que es la existencia de Dios, pero hay siempre una duda que vive, como si fuera un poco una alegoría a lo que es en la vida real. Hay una certeza de que puede haber un Dios, aún no lo sabemos porque esa duda que viene del libre albedrío que este posible Dios nos da en el momento en el que fuimos creados o creadas, lo cual forma un argumento interesante para este poema. Fuentes de consulta y créditos.